entonces XRP. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos a esta nueva emisión de Reporte Diario de Mercado. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker Equity Group, región Latinoamérica, y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Comentar como siempre que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Y comentar que los productos ofertados por Equity Group, llamados contratos por diferencia, son instrumentos especulativos considerados de alto riesgo debido a que usan apalancamiento. Por lo tanto, pues para poder operarlos se requiere de una conciencia plena de cómo funcionan y que con esto, este conocimiento permita hacer una gestión asertiva. ¿Vale? Dicho esto, vamos a comentar. El día de hoy no vamos a hablar mucho del tema económico, debido a que no hay información de alguna manera relevante para que esté implicando o impactando los precios de los diferentes mercados. Y vamos a hablar un poquito de lo que sería actualización de información sobre riesgos globales y también hablar sobre algunos reportes, ¿no?, que se han ido presentando durante la presente semana. Entonces, vamos a iniciar. Cito también las fuentes que vamos a utilizar: TradingView, investing.com, y lo que es la fuente informativa CNBC o CNBC para poder correlacionar toda esta información. Entonces, vamos a empezar con lo que sería el tema de aranceles, ¿no? Hay nueva información, se podría tomar como un incremento en la tensión o también simplemente como declaraciones que pueden implicar pues cierta incertidumbre provenientes de Donald Trump, debido a que el día de ayer indicó que los aranceles sobre Canadá y México podrían entrar en vigor la próxima semana cuando expire la pausa que tenía con cada uno de los países. De acuerdo con la fuente, menciona que los aranceles se están aplicando a tiempo según lo previsto, mencionó Donald Trump, y afirmó que órdenes, bueno, más bien, afirmó dentro de esta entrevista o información o declaración que emitió el día de ayer, que la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de los dos países se había retrasado su implementación para los productos canadienses, perdón, durante 30 días y un mes para México, que prácticamente pues sería inicios de marzo, ¿no? La siguiente semana en específico, entre el lunes y el martes, o de lunes, martes, miércoles de la siguiente semana, se estarían implementando de acuerdo a lo que se dice hasta este momento. Aquí nada más habría que hacer un paréntesis importante en el cual leer la forma de negociación de Donald Trump, en el cual generalmente pues hace declaraciones muy drásticas, muy radicales, muy ofensivas en muchos casos, pero no siempre se llega a un hecho, a una acción como tal. En muchas ocasiones, algunas de las situaciones que declara sí las cumple, pero otra gran parte no, y por lo tanto, pues es importante que este tipo de información se dé como hecho hasta el momento en que suceda o que algún acuerdo legal o alguna imposición, algún decreto reafirmen o respalden este tipo de declaraciones, ¿vale? Independientemente de eso, vemos una reacción en el Standard o los índices de Estados Unidos. El Standard Poor's 500 está bajando casi un 1% el día de hoy en el comportamiento intradía, prácticamente llegando a lo que habíamos eh, marcado como un nivel importante de posible dirección, en donde también probablemente, por lo menos en el comportamiento intradía, pueda haber alguna reacción o algún despertar de la compra o de la demanda, sobre todo esperando la información del reporte de mañana de Nvidia Corporation, que es uno de los reportes que más se espera para esta semana y que definitivamente pues implicaría por su capitalización bursátil un impacto en los índices accionarios de Estados Unidos de América, ¿no? Principalmente el Standard Poor's y el Nasdaq. Entonces, independientemente de que el mercado también esté esperando la información de Nvidia, este tema de tensión comercial, o desde el enfoque de política comercial,
pues está impactando el sentimiento de mercado, sigue siendo pesimista, prácticamente se acumulan 3 días cayendo desde los máximos o cerca de los máximos históricos, los índices estadounidenses, vemos el Standard Poor's 500, el Nasdaq haciendo un comportamiento muy similar, eh, y el Dow Jones, pues siguiendo en lo que sería la correlación que mantienen los tres índices, ¿no? En este caso, comentar que de perforarse tal nivel, en lo que sería el Nasdaq, los 21.000 puntos y el Standard Poor's 500, los 5.920 o 5.930 puntos aproximadamente, pues es muy probable que se busque lo que sería el piso en los 5.863 en el Nasdaq, perdón, en el Standard Poor's, y los 20.580 en el Nasdaq, que sería un área muy relevante, ¿no? Porque aquí estaríamos hablando de un patrón de precio que pudiera ser de reversión en el caso de que se consolide y que se perfore a la baja, pero para eso hay que esperar a que llegue, ¿no? A tal nivel y que el precio, pues, observar cómo podría reaccionar en tales niveles, ¿no? Entonces, vemos como consecuencia, como resumen, un sentimiento de mercado pesimista, bajista al momento, y en gran parte podría estar alimentado con este despertar en cuanto a que los aranceles para México y Canadá, dos de sus principales socios comerciales de Estados Unidos, pues puedan implementarse en los próximos días, ¿no? Prácticamente en la siguiente semana. Eh, Vamos a ver cómo el oro también está reaccionando, ¿no? En este caso, reaccionando a la baja, y para poder entender este sentimiento pesimista del oro, es importante que veamos el índice dólar para ver cómo se está comportando y ver si hay alguna correlación, que en este caso no, como hemos comentado en muchas ocasiones, muchas veces se dice, ¿no? De una forma muy a la ligera que el oro tiene una correlación perpetua inversa al dólar, cosa que no es cierto. Muchos también mencionan que el oro se considera como una divisa, cosa que tampoco es cierta, es un commodity, es una materia prima. Y hemos comentado que si bien en ocasiones el oro tiene una correlación inversa con el dólar, debido a que si se encarece el dólar, hay una desincentivación en la compra del oro porque se haría más caro, sobre todo para los que no tienen una moneda local del dólar. eh, y cuando el dólar se baja de precio o se abarata, pues se incentiva la compra del commodity, porque en teoría resultaría más barato si es que lo compro desde una moneda extranjera, ¿no? Que no sea el dólar, la moneda local. Entonces, esta correlación inversa en ocasiones sucede, pero en ocasiones no. En ocasiones incluso la correlación es positiva, y como el día de hoy podemos observar que tanto el oro está cayendo aproximadamente un 2%, tanto el índice dólar cayendo un menos 0,30%. Entonces, aquí pues entran mucho más argumentos, ¿no? También entra la tensión geopolítica, lo que sería la tensión económica en estos casos, y en este caso, pues considerar que también el oro en muchas ocasiones, como también hemos comentado, genera rangos de consolidación que son prácticamente lateralidades, a veces horizontales, como es el caso actual, o a veces de tipo ascendente-descendente, que son los llamados triángulos simétricos, ascendentes o descendentes. Y este tipo de lateralización implica mucho el tema de incertidumbre, ¿no? Eh, entonces, en este caso puede que el oro simplemente esté haciendo nuevamente un rango de consolidación, esperando a que exista más información en este tema global de incertidumbre, porque también comentar que si bien la tensión comercial de una guerra comercial global cada vez es más fuerte o cada vez está presionando más, también hay que comentar que la tensión geopolítica está vigente, ¿no? Porque ya las negociaciones o las llamadas más bien que ha habido entre Donald Trump y Vladimir Putin, si bien han disminuido las tensiones de guerra entre Rusia y Ucrania, están hablando de acuerdos de paz, perdón, pero con la particularidad de que en estas negociaciones o estas llamadas no están presentes ni Ucrania, que es uno de los países involucrados, y tampoco la Unión Europea, que son prácticamente un grupo que también estaba muy involucrado a través de la OTAN,
y que esto habla de un rompimiento, ¿no? Muy importante, de un cambio de paradigma desde todo de esta alianza que en algún momento era el G7, y que ahora pues está viendo un fraccionamiento, o estamos viendo un fraccionamiento bastante importante y también bastante interesante porque definitivamente pues es un tema a destacar. Entonces, mientras todo esto, de alguna manera, haciendo un símil, mientras todas estas placas geopolíticas empiezan a reacomodarse, pues esto genera incertidumbre y hasta no tener más información, los precios del mercado, pues de alguna manera también tienen ciertos momentos de lateralidad. Entonces, veíamos el oro, veíamos el dólar index, también pues manteniendo lo que sería el piso en el retroceso del último impulso relevante, en los 38.2 de Fibonacci, y pues también aguantando debido a que la información del dólar, la más importante referenciada al dólar, sería el día viernes, que como sabemos pues se va a presentar el PCE Index, que es uno de los indicadores que la Reserva Federal toma para tomar sus decisiones. Entonces, el dólar esperando un poco información para los siguientes periodos, y también pues obviamente las paridades o las divisas que están en contra o que conforman la medición del índice dólar, el dólar contra N divisas, el euro pues mantiene una lateralidad también bastante, ya de algunas semanas, entre lo que son los 1.0511 y los 1.02, que al momento pues no ha podido romper al alza, ¿no? Está intentando, pero no lo ha podido hacer. También esperando información. La libra, eh, la semana previa pues tuvo alguna información económica que viene desde un enfoque de debilidad, pero con algunos repuntes que podrían indicar alguna cierta recuperación, por lo menos de corto plazo, las últimas evaluaciones, pero sobre todo repuntes dentro de una tendencia que viene en debilidad, por lo que indican los indicadores macro en el Reino Unido, ¿no? Entonces, eso también lo hemos evaluado, y la tendencia se mantiene ligeramente alcista para lo que sería la libra dólar. eh, y pues simplemente también considerar que si bien se toma ciertos rangos de lateralización, también pues, la tendencia al final en lo que es la libra pues se mantiene al alza, ¿no? Aquí podemos ver un poco más claro que le está costando lo que es la resistencia estructural en 1.2659, pero pues está tratando de empujar al alza. El yen japonés, pues prácticamente también, ya habíamos platicado, llegaba a este nivel, nuevamente tratando de romper a la baja estos 148.88, y aquí el argumento que, digamos, poniendo el énfasis de que los mercados son multifactoriales y que no le podemos dar a solo un tema el- la explicación de un movimiento para con otro activo, pero sí podemos considerar que por lo menos en el corto plazo podríamos inferir que la apreciación del yen japonés viene muy en línea, ¿no? Tanto de la visión, digamos, expansiva, o no restrictiva, ¿no? Pues, sí, más expansiva del Banco de Japón, el Banco Central de Japón, así como la presión inflacionaria de Japón, ya muy cercana a los niveles de inflación general subyacente al 3%, por encima de lo que sería el objetivo del Banco Central japonés, si mal no recuerdo. Ahorita vamos para darles el dato bien y no errar, vamos a tradingeconomics.com, y vamos a Japón para ver que la tasa de inflación actual, incluso me quedé un poco corto porque la inflación general está en el 4.1%. Definitivamente es una presión inflacionaria muy, muy clara, ¿no? Vemos que está muy cerca del nivel de 4.3 de enero del 2023, y en el máximo, bueno, esto es lo máximo que nos da Trading Economics, y en el Core Inflation, vamos a ver que se encuentra en este caso sí en el 3.2%. Entonces, para 10 años es un nivel alto. El enero del 2023 pues, es una zona que se podría comparar como nivel máximo previo, pero definitivamente estas presiones para el Banco Central de Japón, hablarían de que dicha banca central pues probablemente siga con este incremento de tipos de interés de referencia, y esto al yen japonés obviamente lo impulsa.
y es probable que podamos ver una perforación a la baja, donde el siguiente nivel de relevancia es lo que es el nivel cercano a los 142 yenes por dólar aproximadamente, ¿vale? Obviamente para llegar a este nivel pues pueden pasar semanas, porque estamos hablando de una zona relevante. Hay una pequeña zona de liquidez por aquí en los 146.12 yenes por dólar, pero al final pues la más importante es la comentada, ¿no? Los 142 yenes por dólar, y habría que esperar pues, simplemente que la información se consolide. De lo contrario, el escenario inverso es que mantenga lo que sería el soporte de los 148.80 y que vaya a visitar la resistencia de los 151 yenes por dólar, considerando que el dólar también pueda tener alguna apreciación gradual, aunque los datos más importantes para el dólar, el PCE de este viernes es importante, pero sobre todo ahorita lo que está poniendo más foco la Reserva Federal, por lo menos en lo que, o sobre todo considerando las minutas de la Fed que se presentaron hace unas semanas, hace unos días, mencionaba que los indicadores de más visualizaciones, de mayor foco es obviamente la inflación, pero también es el tema de empleo, los indicadores de empleo, y ahora están agregando también el crecimiento económico, ¿no? Medido por el PIB. Ya lo veían constantemente, pero ahora pasa a ser uno de los principales, cuando el PCE en algún momento también era de los principales, y empieza a haber pues unos ligeros movimientos en cuanto a la visualización que esperan, ¿vale? Entonces, ya vimos algunas divisas, algún overview, y el Bitcoin también, que está generando mucha en los medios, ¿no? De diferentes fuentes o diferentes países, está generando mucha lectura, muchos artículos, debido a que llama la atención la caída del 5% el día de hoy, que es una caída importante, llegando a los 85.000 dólares por Bitcoin. Y en este caso, pues también técnicamente rompiendo lo que será la lateralidad que estábamos siguiendo en los 92.000 dólares por Bitcoin, lo que abre la posibilidad pues a niveles mayores. Voy a ampliar un poquito el plazo y vemos cómo hay una zona relevante dentro de la estructura de caja en los 72.000, aunque es un nivel pues bastante es considerable, ¿no? En cuanto a una baja. Entonces, aquí podremos hacer un nivel, una evaluación del retroceso de Fibonacci, del último gran impulso, lo vamos a poner por aquí. Y en este caso, pues estaría llegando a lo que sería los 50 puntos. El retroceso de Fibonacci está tratando de aguantarlos. Y el siguiente nivel importante es el 61.8 en 82.800, 82.700 aproximadamente puntos, perdón, dólares por Bitcoin, y pues son niveles que probablemente vaya a buscar en el corto plazo, debido a que esta lateralidad es importante, ¿no? Desde la parte de explicación un tanto más fundamental, o de enfoque más fundamental, de acuerdo con CNBC, por ejemplo, se menciona que han estado los diferentes exchange de criptomonedas, han estado visualizando lo que serían salidas importantes, principalmente de ETFs que estén referenciados al Bitcoin, obviamente, y estas salidas pues están implicando ventas, ¿no? Ventas netas. También observan algunas salidas, ¿no? De posiciones de largo plazo, lo que sería capitalización de ganancias en algunos casos, toma de ganancias, o en algunos simplemente pues salida total de lo que serían las posiciones. Y por lo tanto, esta venta gradual está no solo explicando el menos 5% de caída del día de hoy, sino también poniendo en la mesa lo que sería probables movimientos a la baja, en donde aquí técnicamente podremos observar, como mencionábamos, los 82.800 dólares por Bitcoin, y como nivel psicológico también hay un área muy importante que son los 80.000 dólares por Bitcoin, ¿vale? Hay que estar muy atentos a esto. El escenario opuesto o inverso, o el escenario alcista, es que recupere que haga lo que sería un pullback, ¿no? Vaya a probar ahora lo que antes era soporte como nivel de resistencia, y si lo recupera al alza, pues simplemente regresaría al rango entre 91.800
y $107,300 por Bitcoin aproximadamente, ¿vale? Entonces, esto sería dentro de lo más destacable en el overview, de acuerdo a esta información generalizada. Vemos algunos, lo que sería, pues algunos reportes. Home Depot presenta sus ingresos y beneficios por acción por encima de lo esperado. Como pueden ver por aquí, una de las más importantes compañías, de acuerdo a la capitalización bursátil y también pues a grandes empresas en Estados Unidos de América, ¿no? Entonces vamos a poner el ticker HD de Home Depot y el día de hoy está subiendo 3.4%. No es una subida muy importante, pero al final destacar que la empresa mantiene en el largo plazo una tendencia alcista muy marcada, prácticamente muy limpia en la mayoría de los casos, pues manteniendo lo que sería todos estos niveles de apreciación gradual. Vamos a colocarlo por aquí con unas directrices y ya en el mediano plazo también manteniendo lo que sería una serie de ascensos. Estamos marcando de este lado que en el momento pues está incluso respetando, ¿no? Con esta subida del 3.4% aproximadamente en el intradía. Eh, Esto podría incluso ser probablemente un tipo canal alcista, eh, pero al final pues también considerar que el sentimiento de mercado en Estados Unidos no es el mejor en este momento por las caídas que se han acumulado en la semana para los índices estadounidenses y con la expectativa de mañana, el reporte de Nvidia, que también puede mover mucho lo que es la capitalización de los principales índices, ¿no? Entonces aquí estoy marcando un poquito la acción del precio que se ha ido evaluando en los últimos periodos. Vemos cómo eh, al momento de trazar niveles, pues es muy clara el comportamiento ascendente y simplemente pues comentar que tiene niveles importantes de superación, que sería prácticamente la resistencia de los máximos históricos, ¿no? El superar los $422 por acción sería importante para Home Depot para continuar con esa tendencia creciente de largo plazo y de corto plazo, pero al final, si bien podría ser probable que busque después de este ascenso la resistencia en tal nivel. También, si el sentimiento de mercado se agrava a la baja, pues es posible que haya un escenario en donde rompa el soporte de $383 por acción y en donde busque lo que sería el mínimo previo importante en los $336 por acción, ¿vale? Vamos a comentar un poquito el tema fundamental de la fuente CNBC que nos menciona acerca de Home Depot. Nos dice que las acciones de Home Depot al principio nos estaba diciendo que cayeron. Realmente lo que es el pre-market, pues, al inicio de mercado o al inicio de la sesión, realmente el gap está por encima del mínimo previo, por lo tanto fue un ascenso y posteriormente pues un incremento que mantiene de 3.4%. Obviamente los artículos pues se escriben en cierta hora y los mercados se mueven a cada segundo, entonces puede haber alguna variación entre el momento que se publica el artículo y el precio de mercado. Pero nos dice, después de que el minorista bueno, después de que el minorista de mejoras para el hogar superara, superara las expectativas de ingresos y ganancias, en un segundo, listo, de ingresos y ganancias del cuarto trimestre de Wall Street, que prácticamente esto que estamos viendo por acá, supera las expectativas. Mientras que la compañía dijo que las ventas comparables para el trimestre aumentaron un 0.8%, poniendo fin a 8 trimestres consecutivos de caídas en las ventas o desaceleración en las ventas, eh, mientras que los resultados positivos se produjeron incluso cuando las tasas de interés elevadas y los precios de la vivienda frenaron la demanda de grandes proyectos de mejoras para el hogar. Pero Home Depot dijo que anticipa que los consumidores dejarán de posponer los proyectos a medida que se acostumbren a las tasas más altas. Las mejoras en el hogar siempre persisten, dijo el director financiero Richard McPhail a CNBC. Eh, Menciona, y por eso la pregunta creo será sobre la mentalidad de si las tasas a largo plazo han llegado a una nueva normalidad.
Eso es lo que menciona Richard McPhail. Pero aquí comentar es algo interesante antes de cerrar con la sesión del día de hoy. El tema de vivienda, ¿no? Que generalmente son proyectos de largo plazo, principalmente los constructores de vivienda, constructores de proyectos inmobiliarios, sea de rentas, sea de alguna infraestructura desde el Estado, lo que sea. Todo este tipo de proyectos a largo plazo siempre consideran lo que es las perspectivas de largo plazo en cuanto al comportamiento económico. ¿Por qué? Pues porque al final hay un riesgo, ¿no? Una inversión inicial que puede estar en riesgo en el caso de que el proyecto no funcione. Por lo tanto, a mayor incertidumbre, pues es más probable que los proyectos pues, se frenen o incluso no se realicen porque las primas o las tasas de descuento al momento de valuar o valorizar o valorar el proyecto se colocan dentro de la proyección de flujos. Estoy hablando un poquito del enfoque de análisis de proyectos. Cuando hay mucha incertidumbre, cuando hay un tema de altas tasas, incluso de referencia, que también suma las primas de riesgo, y aparte incertidumbre global, entonces las tasas de descuento pues tienden a incrementar. Esto hace que los flujos descontados en algún momento no justifiquen que un proyecto se lleve a cabo y en muchas ocasiones, desde el momento de la valoración del proyecto, pues simplemente no se va no se llega a un inicio y a una proyección. ¿Esto por qué es importante? Porque tiene un poco que ver con lo que menciona Home Depot, ¿no? O el líder, por ejemplo, el director financiero de la empresa, porque en este caso, si bien las mejoras para el hogar no se trata de proyectos de inversión de largo plazo, ni se trata de una valoración de estos proyectos como tal, sí nos habla un poquito de que él enfatiza en que las tasas a largo plazo puedan llegar a una nueva normalidad y que esto regrese al consumo de lo que son mejoras para el hogar, debido a que estas mejoras pues generalmente también son de largo plazo. Las personas invierten en mejoras para el hogar porque saben que en el largo plazo pues eso se va a mantener y que esa inversión pues va a tener una retribución en muchas cosas, ¿no? En la calidad de vida, en lo que podría ser una venta posterior en su patrimonio, en su vivienda, entre otras cosas. Entonces, es muy interesante que enfatice el director financiero de Home Depot sobre una nueva normalidad, considerando que estas tasas altas es muy probable que efectivamente se mantengan durante un mayor tiempo y que incluso estas presiones inflacionistas que pueden ser aún más agresivas en el supuesto de que los aranceles se lleven a cabo, entonces eh, esta nueva normalidad podría ser un hecho y es muy interesante que lo destaque el director financiero porque sí le podría impactar o hablaríamos de un reacomodo en lo que sería el consumo general de las familias y también veríamos un reacomodo también en lo que sería la asignación de flujos para los diferentes sectores, siendo en este caso el sector de mejoras para la vivienda, comercio minorista de Home Depot, una buena expectativa o aferrarse a una buena expectativa, a pesar de que esto a nivel generalizado pues podría impactar de forma pesimista para todos los sectores, ¿vale? Entonces, muy interesante, considero también muy inteligente las declaraciones del director financiero de Home Depot, debido a que en lugar de decir, pues esperamos o tener un enfoque pesimista para los próximos trimestres o decir, esperamos que las ventas se mantengan por el contexto económico complejo, por tasas de interés elevadas, etcétera, habla de una nueva normalidad en cuanto al consumo, acostumbrarse a estas tasas elevadas o mayormente elevadas comparadas con otros años, obviamente, que estaban en 0%, pero todo esto nos lleva a qué? Pues a que en este caso, tanto este buen reporte de Home Depot, tanto esas buenas declaraciones, pues le están dando valor a Home Depot del 3,50% aproximadamente con esta estructura técnica en la acción del precio, mientras que los índices en Estados Unidos están cayendo, ¿no? Y es clara el descenso de los últimos días que hemos evaluado pues también en estas emisiones, ¿vale? Entonces, me parecía muy interesante compartir con ustedes lo que sería esta información, tanto macroeconómica como financiera. Hay más reportes, lamentablemente, pues también tenemos
el tiempo, tratamos de cuidarlo hasta cierto nivel máximo para que ustedes puedan tener una información lo más consolidada posible. Si tienen alguna duda, si hay algún activo que ustedes quieran que analicemos en específico, pues déjenlo en el área de comentarios, y ahí con gusto pues, lo vamos a considerar, porque todos los días también leemos lo que todas las personas en nuestras redes sociales pues, nos escriben, ¿vale? Entonces con esto estaríamos terminando. Muchas gracias por su tiempo. Los invitamos a nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook, Equity Espacio Latam, y en Instagram, Equity SC Latam, para que nos sigan tanto en contenido como este, como en información de eventos en los que estamos presentes, ¿no? Como el día de mañana, que es la Money Expo en México, estará presente Equity Capital, es un área importante dentro del corporativo Equity Group, y pues por ahí también estaremos presentes el corporativo Equity Group, tratando de que ustedes pues, estén informados tanto del enfoque de redes sociales como el enfoque directo. ¿Vale? Entonces cuídense mucho, muchas gracias por su tiempo y con esto estaríamos terminando. Gracias.